En un mundo donde todo parece estar conectado, a veces es difícil entender cómo. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a conectar los puntos entre eventos que, a primera vista, no tienen nada que ver, pero que juntos están dibujando un nuevo mapa del poder mundial. Y para empezar a entender este nuevo mapa, tenemos que mirar a un punto específico, un lugar que se ha convertido en el epicentro de una verdadera tormenta geopolítica. Hablamos de Israel. Lo que pasa ahí no se queda ahí, genera ondas de choque que llegan a todos los rincones del planeta. Bien, aquí están las piezas de nuestro rompecabezas de hoy. Una inversión militar récord, la creación de un nuevo eje de poder en Oriente, una operación militar en África, una ola de odio en Oceanía y una negociación de paz que podría cambiarlo todo. ¿Cómo es posible que todo esto esté relacionado? Bueno, vamos a verlo. Nuestra primera pieza nos lleva al este, porque ahí se está formando algo más que una simple alianza. Es un frente militar coordinado que está cambiando el equilibrio de poder que conocíamos y desafiando el orden mundial. Y esta declaración de Kim Jong-un es toda una declaración de intenciones. A ver, traducido a un lenguaje más directo, lo que está diciendo es, vamos a producir armas a una escala masiva. Y lo llama disuasión, pero en la práctica, esto significa que su arsenal se va a expandir enormemente, no solo para defenderse, sino también como una carta muy poderosa para negociar en el tablero mundial. Y claro, esto no se queda en palabras. Aquí es donde vemos la retórica convertida en una bestia de acero de 8.700 toneladas, un submarino de propulsión nuclear. Esto no es un arma cualquiera, es una pieza estratégica diseñada para cambiar las reglas del juego en el mar. Fíjense en esta coreografía, Rusia envía tecnología militar de punta a Irán. Al mismo tiempo, Corea del Norte acelera su producción de misiles, creando un arsenal gigantesco que puede usar o vender. Y sobre el terreno, Irán utiliza sus comandantes en Siria y Líbano para presionar directamente a Israel. No son jugadas aisladas, es una estrategia perfectamente coordinada. Pero el efecto de estas tensiones no se limita a los campos de batalla, no, para nada. Generan ondas que viajan por todo el mundo, impactando a sociedades enteras de formas que a veces son completamente inesperadas. Miren este dato, porque es realmente alarmante. En Australia, a miles y miles de kilómetros, los incidentes antisemitas se dispararon un 600%. Es la prueba de cómo un conflicto geopolítico, muchas veces alimentado por la desinformación, puede exportar odio y dividir a la sociedad en la otra punta del mundo. Y mientras tanto, en un escenario totalmente diferente, vemos una respuesta militar directa. Donald Trump anuncia un ataque en Nigeria, una acción enmarcada en la lucha contra el terrorismo. Esto añade otra capa de complejidad, porque nos muestra a las grandes potencias moviendo sus fichas en múltiples tableros al mismo tiempo, cada una con sus propias motivaciones. Pero bueno, en medio de tanto ruido de sables, también hay movimientos en el frente diplomático. Y ahora mismo se está preparando una reunión de altísimo riesgo que podría literalmente reescribir el futuro de uno de los conflictos más importantes del planeta. Y ojo, que esta no es una reunión diplomática más. Estamos hablando de dos figuras clave en la guerra de Ucrania. Lo que salga de esa conversación en Mar-a-Lago no solo podría definir el futuro del país, sino que también tendría un impacto directo en ese equilibrio de poder global que venimos analizando. Las palabras de Zelensky transmiten una urgencia brutal. Es una carrera contra el reloj para intentar llegar a un acuerdo antes de que la ventana de oportunidad, por lo que sea, se cierre para siempre. La presión es máxima. ¿Y qué es lo que está sobre la mesa? Pues se habla de congelar las líneas del frente, una concesión durísima, pero quizá pragmática. A cambio, Ucrania no tendría que renunciar a entrar en la OTAN y recibiría fuertes garantías de seguridad. Es un intento de caminar por la cuerda floja, de buscar un equilibrio increíblemente delicado entre la paz y la soberanía. Y así, con todas estas piezas sobre la mesa, volvemos a nuestro punto de partida, al epicentro. Ya vimos las amenazas de fuera y el complejo tablero diplomático. Ahora toca ver cómo se prepara Israel para aguantar esta tormenta global. La respuesta es esta cifra, $108.000 millones. Pero esto es mucho más que solo comprar armas. Es una inversión estratégica para crear una industria de defensa propia, autosuficiente. Una industria diseñada para aguantar una guerra larga sin tener que depender de nadie. Es que la estrategia de defensa de Israel tiene que pelear en dos frentes a la vez. Por un lado, la amenaza tecnológica más puntera, submarinos nucleares, misiles avanzados. Y por el otro, lo que se llama la amenaza híbrida. El ingenio letal de Hamás, por ejemplo, que es capaz de reciclar munición sin explotar para construir sus propios cohetes. Es una lucha del siglo XXI contra la guerra de guerrillas de toda la vida. Y todo esto nos lleva a la pregunta final.
Hemos conectado los puntos desde Corea del Norte hasta Australia, de Ucrania a Nigeria, y hemos visto cómo todo converge en Israel. En este mundo tan interconectado, donde las amenazas ya no tienen fronteras, ¿puede la fortaleza de una sola nación ser suficiente para contener una inestabilidad que es claramente global? La respuesta a esa pregunta va a definir el próximo capítulo de nuestra historia.